bendiga, buenos días. Buenos días. Verdades bíblicas, una vez más agradeciendo el favor de su atención. Casa de Jesús, Iglesia Cristiana, pues nos da una vez más mucho gusto, mucha alegría de estar aquí trabajando, escudriñando la palabra de Dios para que pueda ser de bendición a nuestra vida. El día de ayer estuvimos por ahí en el lago de Camecuaro, un lugarcito bien precioso. Ese está después de Zamora. Hermoso ese lugar, unas aguas cristalinas preciosas. Dios nos permitió el modo de grabar por ahí 2 videos cortos. Y bueno, vamos a hacer, me quedé con mucho pendiente, porque esto, más bien no pendiente, sino que Dios me dio como el sentir en mi corazón de como que aterrizarlo, resumir y entender el propósito de la salvación, porque ese fue el tema que grabé ahí, y entender el propósito de Dios a través de la Escritura. Tenemos un nuevo, ¿cuál es su nombre, Juan? Bueno, su nombre es Giovanni ahí. Giovanni, toma asiento, Giovanni, ahorita platica. Dios te bendiga, Giovanni. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen de esto, porque en eso se resume la Escritura, pues la Biblia. Y una vez más, que Dios les bendiga a todos, porque ese es el propósito de Dios, ¿verdad? Mencionábamos que si es importante la salvación, pues claramente que sí. Sí, amén. Pero tenemos que resumirla primeramente, ¿qué es salvación? Tenemos que resumir por qué, de dónde viene la salvación, ¿verdad? Y claramente que la salvación pues viene a interés nuestra por el pecado de nuestros primeros padres. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, cayeron en pecado, en maldición, y dice la Escritura que la paga del pecado es la muerte. Entonces necesitamos salvación para no caer en ese lugar de condenación. Es importante saberlo. Por eso es esencial la salvación. Por eso es esencial conocer a Cristo, pero sobre todo pues entender su mensaje, entender su sacrificio, su derramamiento de sangre en la cruz por nosotros, para que nosotros podamos tener ese regalo, ¿verdad?, inmerecido de salvación. Y digo inmerecido porque el regalo de salvación es por gracia, regalo por Él, no porque nosotros lo obtengamos. Entonces, la Escritura dice: por sus frutos los conoceréis. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de mi Padre, sino aquel que haga su voluntad. Y eso es bien importante, que lo tengo que dejar muy claro aquí, este punto. ¿Por qué? Porque bueno, antes de dar la respuesta, pues vámonos precisamente a conocer la instrucción espiritual, para que de ahí saquemos la respuesta de lo que Dios nos va a ir dando madurez para entender eso. Capítulo 15, versículo 1 dice así: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Gracias, Dios le bendiga, gracias, muy amable. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se le lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él, o sea Jesús, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o la madre muera irreversiblemente. Pero vosotros decid: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con lo que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas que mandamientos de hombres. Mandamientos de hombres. Y llamando hacia la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras?
Pero respondiendo Jesús dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos. ¿Son qué? Ciegos, guías de ciegos. Son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos ¿qué? Caerán al hoyo. Caerán al hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús le dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Así que por sus frutos los conoceréis. Y aquí, hermanos, quiero dejar muy claro este punto central. ¿Por qué? Porque cada vez que buscamos a Dios a través de la Escritura, lo que tú estás haciendo aquí, es para que tú aprendas la manera de conducta, de enseñanza de Dios, pero sobre todo para que lo pongamos por obra. Porque si no, no sirve de nada. Si no ponemos por práctica lo que estamos aprendiendo de parte de Dios, no sirve absolutamente de nada. Y hay mucha gente, ¿verdad?, que se dirá allá afuera cristiana, pero si no hace la obra de Cristo, si no hace la práctica de Cristo, si no aprende a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, de nada sirve. Por eso el Señor Jesús aquí lo está aclarando muy claramente. En lo que aprendimos, el Señor Jesucristo está diciendo, lo que contamina al hombre no es lo que entra. Es decir, tú te puedes comer hasta una naranja sucia o que no esté bien lavadito el mango, etc. Y finalmente el cuerpo está fuerte para eso, etcétera, etcétera. Pero eso no es lo que contamina la personalidad, el criterio, la moral, los sentimientos de la persona, sino lo que contamina es lo que ya viene de afuera, del corazón del hombre. Eso sí es lo que contamina. Por eso es importante que nosotros nos instruyamos en las cosas de Dios para que nosotros podamos determinar nuestra conducta con los demás. Es decir, ahí en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, nos habla acerca de los frutos de la carne, que es lo que acabamos de leer. ¿Cuáles son los frutos de la carne? Pues los homicidios, lo que acabamos de ver, el robo, la mentira, la codicia, la maldad, el homosexualismo, la brujería, la hechicería, la adoración a la muerte. Todo eso son frutos de la carne. Todos esos son caminos de condenación. Y cuando la gente vive en ese tipo de conducta es porque desde pequeños no les dieron una buena instrucción espiritual, no los llevaron en un proceso espiritual correcto, y lo que aprendieron, las malas conductas, eso es lo que están practicando ahora. ¿Y qué es lo que nos enseña lo opuesto al Señor Jesucristo? Los frutos del Espíritu. Tenemos nosotros que lavarnos, que limpiarnos para dejar esa conducta, esos frutos de la carne, ¿verdad?, en el alma. Por eso es mismo que cuando nosotros llegamos a conocer de Cristo Jesús, llegamos a conocer su palabra, necesitamos el arrepentimiento genuino y también darle muerte a los deseos de la carne a través del bautismo. Eso se queda como testimonio de que vamos a ser otros seres diferentes. Hermano, ¿y cuáles son los frutos del Espíritu? Bueno, pues es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre, el dominio propio, etcétera, etcétera. Esos son los frutos del Espíritu, es decir, lo que tenemos que trabajar usted y yo.
Una fe auténtica a través de los hechos y a través del conocimiento de la palabra de Dios. Y el primer fruto, que es el amor. Porque si yo he aprendido, como lo hemos platicado, si yo he aprendido a valorar el amor de Dios, porque Dios es amor, pues Dios encierra todo, sobre todo obediencia, que es lo que nosotros tenemos que hacer. Y si yo he entendido y valorado el amor agape de Dios, auténtico, genuino, poderoso de Dios, para mí va a ser más fácil que yo lo pueda entender y comprender. Es decir, lo voy a poner como ejemplo. Si yo aprendo de Dios el amor que Él me da a través de la Escritura, me estoy alimentando de Dios a través de su palabra, cómo es Dios, sus enseñanzas, el conocimiento que Dios me da para vivir, y yo me nutro de su palabra. ¿Sí me explico? Sí. Yo me nutro de su palabra, de todo el alimento a través de la Escritura. Estoy diciendo su palabra, la Biblia, las Escrituras, no la religión y la tradición de los hombres. Eso no. Hablo de lo que dice la Escritura, la palabra de Dios. Si yo amo a Dios así como Él me ama a mí y obedezco su palabra, ¿verdad? Yo voy a tener una relación personal con Dios, pero ahora yo ya capacitándome, por eso dice, por sus frutos les conoceréis. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo verdaderamente entablé una relación con Dios, ahora lo que voy a hacer es esto. Mira, fíjate, mira. Y ahora lo que voy a hacer es dar lo que yo aprendí, lo que Dios me dio, pero con mis semejantes. ¿Me explico? Sí. Aquí no va a haber error, porque lo que yo aprendí de Dios lo estoy demostrando con las gentes que me rodean, con mi familia. Estoy compartiendo, es correcto, estoy compartiendo lo que Dios me dio, y lo que Dios me dio no fueron mentiras, no fueron tradiciones de los hombres, no fue hipocresía, no fue maldad, sino lo que Dios me dio son esos frutos del Espíritu, que es el amor, la fe, la mansedumbre. ¿Sí me explico? Y de esa manera es como se me va a identificar a mí como un verdadero hijo de Dios, cuando yo lo demuestre con los demás. Ahora, hay una dificultad o hay alguna situación que no puede entender claramente, porque si nosotros estamos capacitados en un 30%, vamos a fracasar. Si estamos capacitados a un 50%, vamos a fracasar. ¿Por qué? Porque el otro 50% terrenal me puede ganar a caer. Y va a fracasar eso. O sea, que ¿en qué grado yo me tengo que llenar del Señor? En un 100%. Para que ese mismo 100% yo pueda transmitirlo a los demás. Y que ninguna advertencia del enemigo, del diablo Satanás, ninguna acechanza ni tentación me va a vencer, porque yo ya me fortalecí en el Espíritu. Y yo no le estoy dejando ninguna rendija al diablo para que me ataque. ¿Sí me explico? Eso es importante que lo sepan. Entonces, yo me tengo que llenar de Dios completamente, aprender su palabra, conocer su palabra, para después transmitírsela a los demás, a mi familia, a mis hijos. Pero ellos van a ver un testimonio, un reflejo de lo que es un padre en obediencia delante de Dios. ¿Me explico? Por eso hay mucha confusión. ¿Por qué? Porque en este punto medio, aquí hay muchos falsos cristianos. Muchísimos falsos cristianos. Sí los hay. Falsos pastores, falsos maestros, hipócritas estos. Ay, hermano Rafa les dice así. Sí lo tengo que decir. Yo no me muerdo la lengua. La gloria sea para Dios. Amén. Así de sencillo. Pero sí los hay. Y usted debe de aprender a identificarlos. Y usted debe de aprender a crecer correctamente aquí. Por eso, cuando un creyente verdadero, cuando un hijo de Dios
hace pues pacto de obediencia a Dios, el cristiano verdadero va a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Me explico? Sí, amén. Se va a ver sencillamente. Porque yo he visto mucha gente que, te vuelvo a repetir, que se dice cristiana, pero es grosera, maldiciente, anda con mujeres todavía, mentirosa, todavía fumando, haciendo todavía los deseos del mundo. Y eso es algo indebido, es algo incomprensible. Esto sería hipocresía, mentira delante de las cosas de Dios, delante de la presencia de Dios. Porque ya lo podemos nosotros ver aquí. Dice lo que contamina al hombre. Entonces, cuando nosotros realmente aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, ¿verdad? Entendemos esto y no nos tenemos que dejar por los deseos del mundo. Y nosotros entendemos que no debemos de contaminarnos con nada de lo que está allá afuera. Aunque vivimos en el mundo, nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. No se me duele, porque Dios, luego el diablo no le deja que madure usted. No se duele. Entonces, es importante que entendamos esto. Por eso, yo voy a resumir en esto. Los que desean realmente ser hijos de Dios, lo tengo que decir así. Escúchenme allá afuera, los que nos ven a través de las redes sociales. Los que verdaderamente quieren ser hijos de Dios, deben de hacer la voluntad de Dios. Sí, amén. Deben de ser seguidores de Cristo, auténticos, al 100%. Porque como nos dice, por ejemplo, lo voy a decir así, ya después lo vamos a ver detenidamente, que ya vimos una parte. Pero nos explica la Escritura, por decir en Mateo, ¿verdad? En Mateo, nos explica la Escritura, así como resumen del mismo tema que estoy dando. Nos explica la Escritura que cuando ya nosotros conocimos el Evangelio de Cristo, oiga, ¿qué le enseñó el Evangelio de Cristo? Bueno, que nosotros tenemos que ser luz. ¿Qué quiere decir eso? Que seamos ejemplo para los demás en buena conducta. Y nos pone el ejemplo a través de que esa luz no puede ponerse abajo de esta mesa, porque si no, ¿quién la va a ver? ¿De qué sirve un foco abajo de la mesa? De nada. En cambio, nos hace semejanza el Señor de que nosotros seamos como esa luz que se debe de poner en medio de la multitud, de la casa, donde va a alumbrar a los demás. Eso quiere decir que nuestro testimonio sea de bendición para los que nos rodean. Nuestro testimonio sea visto por los demás. Nuestra buena conducta, nuestra buena educación. ¿Sí me explico? Sí. Es importante. Y también explica en el otro ejemplo que seamos como la sal de la tierra. Y explicamos nosotros que la sal sirve para darle sabor a los alimentos, ¿no? Y en este punto entendemos nosotros que nosotros también debemos de ser sabor para los demás. Es decir, atender a los demás con respeto, llevarnos bien, darle el consejo a los que están alrededor nuestro. Y tenemos que aprenderlo así para que nosotros pues podamos ser de bendición para los demás. El Señor nos explica que debemos de perdonar, ¿verdad?, a nuestros deudores, debemos de perdonar a los que nos ofenden, a nuestros enemigos, exactamente. Oiga, ¿por qué no tenemos que hacer? Porque nosotros ya entendimos el plan de Dios. Escúchenlo. Dios nos capacitó, nos dio la facultad, el conocimiento para estar bien estable delante de Dios, la madurez para tener orden en nuestra vida, y que si tenemos que perdonar a aquel que nos está ofendiendo, nosotros reconocemos que aquel que nos ofende, ¿qué puedo determinar allí? Pues que está mal, que está ciego, que no conoce la palabra de Dios.
Es por eso que vive así, en engaño, por mal camino, en obscuridad, que todavía el enemigo lo tiene atado. ¿Sí me explico? Entiéndalo. Por eso es que nosotros tenemos que ser el reflejo de Cristo, pero siempre y cuando conozcamos su palabra. Como dijo el apóstol Pablo, él mismo lo menciona, por lo tanto sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Qué hermoso es eso. Pero es importante que tú reflejes lo que crees verdaderamente. No que menciones lo que crees y que no lo reflejes. Eso sería lo peor. Eso sería hipocresía, falsedad, así es. Por eso es importante que para que, hermanos, en ese punto, digamos, de salvación, si nosotros queremos la salvación, tenemos que aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador, pero tenemos que hacer su voluntad. Porque aquí hay un punto crucial, hermanos, ¿cuál es? Entre lo bueno y lo malo, entre el diablo y Dios. Y usted tiene que decidir esta postura. ¿Por qué? Porque claramente podemos aclarar, ¿verdad? De los caminos malos no vamos a sacar nada bueno. Y el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Y Dios quiere darnos la sabiduría para que decidamos correctamente lo que estamos aprendiendo de Él. En Dios no hay mentira, no hay hipocresía. En Dios no hay pecado, no hay maldad, no hay injusticia, no hay muerte. Y la rebelión tiene que ser castigada, la rebeldía. Por eso tenemos que educarnos. Por eso Dios deja este tiempo para que nosotros reflexionemos nuestra conducta y analicemos, fíjese lo que le digo, analicemos que el camino que llevamos no es bueno. O más bien el camino que usted pues llevaba, porque ahorita está en un proceso. Usted se está educando espiritualmente. ¿Sí me explico? Sí. Entonces tiene que entenderlo. Que el camino humano le va a traer problemas, pues. Lo tienes que entender. A menos que usted pues desee vivir en esa condición de maldad y pecado. Por eso hay una clínica que ya no visito, la visitaba los viernes, porque abiertamente ahí los chavos me dijeron, no, hermano, ¿sabe qué? A mí me gusta todavía el pecado, a nosotros nos gusta el pecado todavía. Entonces, ¿para qué voy? Dije, no, ya no visito esa clínica, ya no, porque no tiene caso. No tiene caso. Si la gente es necia y desea los caminos de perdición, ni para qué. Dios nos da la oportunidad, señores, de buscar la salvación, de obtenerla. Y nosotros tenemos que seguirla si queremos, pero va a ser una decisión que personal de usted. ¿Sí me explico? Sí. Hebreos 9:7 dice la Escritura: está establecido para los hombres que mueran una vez y después de eso el juicio. Entonces es necesario que se lo tengo que decir así. No es amenaza, porque luego allá me confunden eso allá afuera. No. Sino se tiene que hablar. El Señor Jesucristo habló del infierno más de 30 veces, así como de Satanás. Porque este es el enemigo, el engañador, el usurpador, el mentiroso. Y el Señor nos habla de esto para que estemos atentos y no caigamos como lo hizo Adán y Eva. ¿Sí me explico? Sí. Como lo ha hecho mucha gente. O sea, hermano Rafa, mucha gente ha caído en las garras del diablo. Sí, los que roban, los que matan, los que secuestran, los que venden droga, los que violan, todos esos han caído en las garras del diablo y no conocen a Dios. Por eso viven allí, en su terreno. Y es importante que nosotros en este mundo hagamos la diferencia. Claramente que no todos se van a salvar, hermano, porque mucha gente lo declara con sus propios labios: yo le voy al diablo y que, bueno, pues está bien. Pero cuando venga el juicio, se tienen que emparejar las cosas. Se les dio la salvación, a ver quién quiso, ese y ese y ese. Pásalo,
échalos al cielo. Que estos no quisieron, Señor, pásalos al infierno. Ahí está. Así de simple. Y yo lo puedo terminar con esta cita bíblica que dice: pero de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Jesucristo crea y obedezca no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí está la invitación para usted. Y también en esto puede llegar, hermano Rafa, porque también es importante que usted lo diga y me entienda. Hermano, pero mire, yo cuando anduve yo afuera, no conozco ahorita la palabra de Dios, como el compañero nuevo. Pero acaso, usted me puede preguntar: oiga, pero acaso, pastor, ¿usted cree que Dios me pueda perdonar mis pecados, mis faltas? Sí, como se lo dije al compañero, sí, porque tú debes de reconocer que cuando tú vivías allá afuera en el mundo, no tenías la palabra de Dios, ni se te instruyó correctamente, y los caminos que tú llevabas eran malos, en desobediencia. ¿Sí me explico? Sí. Cuando lo reconozcas tú, entonces Dios te va a perdonar esos errores, esas faltas, esas fallas, pero te va a decir lo mismo que le dijo a la mujer encontrada en adulterio. ¿Quién te acusa, mujer? Pues nadie, Señor, nadie, ni yo tampoco, porque en su primera venida vino para salvarnos. ¿Sí me explico? No para condenarnos. Entonces a ella le dijo: anda, ve. Y aquí viene la clave para todos, querido amigo allá afuera. Anda, ve y no peques más. Así que cuando nosotros entreguemos nuestra vida a Cristo verdaderamente, con conocimiento de la palabra, y nos eduquemos a través de la palabra de Dios, tenemos que reflejar lo que hemos aprendido de Dios. ¿Ves que ven? Eso es lo hermoso de la palabra de Dios, cosa que no tiene la religión, la tradición, así con perdón. Porque mucha gente heredó X o tal religión, llámese testigo de Jehová, llámese mormón, llámese católico, pero mucha gente es hipócrita, declarándose católico, pero viven en pecado. Pues vea cómo está el mundo, porque no conocen la palabra de Dios. Hay diferencia muchísima, muchísima. El apóstol Pablo lo menciona en Gálatas capítulo 1, versículo 7, 8 y 9. Y a ver, por eso hay que aprenderse las cosas. El apóstol Pablo menciona y dice: si alguien viene con una doctrina contraria a lo que yo les he enseñado aquí, anatema sea. O sea, fíjese, en griego significa maldito. Ya nada más, que esto es terrible. Maldito aquel que traiga una enseñanza diferente. Y yo por allí platicaba con un joven católico, ¿verdad? Por ahí que conocí, así 4 o 5 días, y me defendía el bautismo de niños. Es un error. La Biblia no nos habla del bautismo de niños, porque no tienen conciencia, no tienen conocimiento ni sabiduría para cambiar, como es usted y yo ahorita. Por eso necesitamos la instrucción de Dios. Que usted le crea a Dios, querido amigo, a través de la Biblia, no lo que dicen los hombres. Inclusive, hermano, le voy a decir una cosa: no me crea ni a mí, hágale caso a la Escritura, hágale caso a Dios, hágale caso al Espíritu Santo. ¿Me explico? Sí, amén. Allí no hay duda. Así de sencillo, ahí no hay duda. Por eso Lucas 16 dice: el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que no creyere, ¿en qué? En la Escritura. Ahí lo está diciendo. Entonces, para poder creer, ¿verdad? Para poder, el que creyere y fuera bautizado. Yo, para poder creer en Dios, necesito bautizarme, declarar que voy a vivir para Cristo en obediencia. Pero antes de bautizarme, debo de creer, debo de prepararme espiritualmente para estar en obediencia delante de Dios. ¿Me explico? Sí. Si no nos sirve de nada. Por eso el bautismo de niños es una mentira, porque no es responsabilidad ni de los padres
ni de los padrinos, es personal la salvación. Y eso tiene mucho de profundidad. Así que, queridos amigos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Ojalá esto haya quedado bien en su corazón, para si usted quiere la salvación de Dios, se arrepienta de sus pecados, se ponga a cuenta con Dios. Dios vino a perdonar nuestras faltas, nuestras culpas, nuestros pecados, siempre y cuando nos arrepintamos de corazón, analizando que la vida que nosotros llevamos, no se me duerma, fue mala, no fue buena, fue contraria a la enseñanza de Dios. Tú lo tienes que saber antes de que llegue la muerte a tu vida, porque si no, no vas a alcanzar salvación. Para alcanzar salvación necesitas pedirla a Cristo, pedírsela a Él y hacer su voluntad. Esa es la clave de la salvación. Si no hacemos esto, vamos a vivir en confusión, en mentira, en pecado, en hipocresía, etcétera, etcétera, etcétera. Así que un hijo de Dios debe de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, con conocimiento. Porque eso es lo que tiene que reflejar uno. Por eso el Señor Jesucristo dice, por el fruto lo vas a conocer. La manera de vivir lo vas a conocer si verdaderamente es hijo de Dios o no. Que Dios los bendiga, nos vemos en la próxima, Dios los guarde. Comparta por favor este ejemplo, este mensaje de salvación para la gente. Nos vemos en la próxima.